el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Vamos a tratar con él las perspectivas económicas básicamente de cara a la segunda vuelta electoral. Gracias por estar con nosotros, economista, a esta hora. Bienvenido a WQ Radio. ¿Me confirma si nos escucha? Sí, lo escucho. Muy buenos días. Buenos días también a la audiencia. ¿Qué tal, economista? De cara a una segunda vuelta que es de conocimiento público para el 13 de abril, ¿qué se espera en la parte económica para nuestro país? ¿Se concretan ciertas comercializaciones entre otras naciones o entre empresas privadas con el país? ¿O de pronto podría haber algún riesgo de que estas comercializaciones no se concreten durante este proceso electoral nuevo, que sería el 13 de abril? Bueno, por parte del presidente de la República, que supere las perspectivas económicas que están dadas para este año, ¿no? Según el FMI y el mismo Banco Central, van a ser menor al 1%, y prácticamente es un rebote económico y una de las tasas más bajas de la región. ¿Sí? Él tiene la potestad de definir los cambios en los meses que quedan, ¿no? O enrumbar esos cambios para poder lograr el objetivo. Y por otro lado, la candidata, que si bien es cierto, si llega a ganar, sería ya a partir de mediados de mayo, donde va a recibir el gobierno hasta que arme su equipo, y va a tener poco espacio, pero es importante que lo que diga realmente esté financiado. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De dónde van a sacar los recursos? Porque eso va a ser importante, porque la gestión, sí, ya para el nuevo gobierno, sea que quede Novoa, sea que quede Luis González, sí, se necesita fuerte inyección económica. Son 13.000 millones de dólares de financiamiento para cubrir el déficit fiscal, amortización de la deuda y para cumplir con las ofertas de campaña. Pero vamos a ver cómo se va desarrollando, sí, a lo largo de los días, aunque será crucial el debate que van a tener ellos más o menos por el mes de marzo, ¿no? ¿Y de dónde se podría sacar esos 13.000 millones de dólares? Estamos hablando de una cifra alta. O sea, es complejo porque tenemos un acuerdo con el FMI, se comprometió en entregar recursos más o menos por 1.000 millones de dólares este año, y adicionalmente con los demás multilaterales, estamos hablando de unos 4.000 millones más, o sea, para este año está garantizado 5.000, faltaría 8.000, sí, me imagino que van a hacer la operación que siempre han hecho, venderle bonos del Estado al BIES para tener ahí una liquidez de 2.000 millones, y todavía seguiría faltando. Entonces, por eso que es importante y clave que a la hora de, ahora sí, de detallar las propuestas, porque la primera vuelta hubo muchos binomios y hubo muy poca profundización de las propuestas de campaña. Ahora que existen dos, ya es deber de la prensa sacar la mayor información posible, pero sí es necesario que nos digan cómo vamos a obtener los recursos, tanto para el gobierno como para la candidata González, para que este año al menos no decrezcamos, ¿no? Sí, para luego ya pensar en el 2026 un crecimiento real. Economista, riesgo país de nuestro Ecuador trepa a 1.162 puntos tras las elecciones presidenciales. ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo se ve? Bueno, ya tenemos un riesgo país elevadísimo, ya va para 3 años, sí. Creo que por el 2021, 20, más o menos teníamos un riesgo país un poco inferior a lo que estaba hasta hace pocos días, ¿no? Pero lastimosamente esa es la realidad, seguiremos bloqueados, ¿sí?, de obtener financiamiento a través de la emisión de bonos en el mercado mundial de capitales, ¿no? Va a ser difícil tener ese financiamiento porque tendríamos que pagar tasas que estarían bordeando el 14, el 15%, que son tasas sumamente elevadas por una economía tan debilitada como la nuestra. Entonces, pero el riesgo país es solamente el indicador para el cumplimiento de la deuda. Por eso que se debe concentrar en el crecimiento. Acabamos de indicar de que la economía va a crecer menos del 1%. La meta es superar eso, llegar al 2, 3%. Pero el sartén por el mango hoy lo tiene Daniel Noboa, sí, con el equipo económico, pero ya a partir de mayo, si que no es electo Daniel Noboa y es electo Luis González, a partir de ese momento ya Luis González tendrá que hacer algunos ajustes, no solamente para el 2025, sino ya planificar el 2026, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los candidatos que pasaron a la segunda vuelta se enfrentan a una crisis económica que se viene arrastrando, incluso hubo una deserción
desde el año pasado en los últimos meses por la crisis energética. Si bien es cierto, muchos empresarios se vieron afectados, el país como tal se vieron afectados. Esto implica que el viejo país pueda existir una variación durante estos 2 meses de cara a la segunda vuelta. Mira, eso era evidente, porque la mayoría de los binomios iban a plantear un proceso de renegociación. El único que no ha planteado el proceso de renegociación y se ha mantenido firme con el cumplimiento de los pagos es Daniel Noboa, sí, con su equipo económico. Y no le escuchó al ministro hablar de ningún tipo de renegociación. Los demás, sí, pero algo de lógica tiene. Nosotros también inclusive estamos a favor de los procesos de renegociación. No hay espacio fiscal. Le acabamos de decir 13.000 millones de financiamiento. Solo para intereses de la deuda son 5.000 millones. Entonces, se necesita hablar con el Fondo Monetario Internacional. No debemos cortar el crédito con el FMI, hay que conversar con ellos para que nos extiendan los años de gracia, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, ¿no? De ahí con el Banco Mundial, BID, etcétera, con los tenedores de bonos. Habrá que buscar algún mecanismo de negociación, porque es complicado, ¿sí? Como no se ha controlado el gasto, si el gasto sigue creciendo, el gasto público, se necesita más financiamiento. Y eso es lo que debería hacer el próximo gobierno, hacer un proceso de negociación, obviamente conversando con otra parte para tener un alivio fiscal y de esa manera, bueno, ahora sí, concentrarse en buscar mejorar la producción a través de acuerdos comerciales. O sea, ojalá lleguemos a buen puerto, el acuerdo comercial con Canadá, que se ponga en vigencia el acuerdo comercial con Corea del Sur y seguir trabajando en aumentar la inversión privada. Sí, yo creo que por ahí va el camino y obviamente dependerá mucho de los equipos económicos, ¿no? Ahora, esa parte de alivio fiscal o alivio económico implica que mantengamos una deuda que va a ser difícil pagarla a corto tiempo, sino a un largo plazo. Se vienen de pronto nuevos préstamos o sea, nosotros como los ecuatorianos vamos a vivir eternamente con deudas. Sí, todos los países lo tienen, la cuestión es tener una deuda razonable, ¿no? Actualmente la deuda bordea los 85.000 millones de dólares de todo el sector público, incluye gobierno autónomo descentralizado, empresa pública. Sí, y que, de acuerdo a lo que se está viendo, pueden estar en aumento. Por eso es que se necesita también que se establezca una disciplina fiscal, pero no una disciplina fiscal asfixiando a los más pobres, ¿no? Que han tenido que sufrir desde el 2015 hasta la fecha un sinnúmero de eventos y que ha complicado su calidad de vida, sino que esa disciplina fiscal implique, por ejemplo, mejorar la presión tributaria, combatiendo la evasión fiscal, que también los controles del país vayan en esa línea, que se profundice la facturación electrónica, que también, por ejemplo, se formalice al sector, vaya redundancia, a los informales. Entonces, por ahí se puede generar un aumento de recaudación, pero por otro lado, el gasto siempre va a ser un ejercicio de seguir optimizando. Ojalá que el próximo gobierno, sea quien sea elegido, sí, aplique la metodología de base cero. Ya es el momento de transparentar los gastos de presupuesto del Estado, porque consideramos que hay demasiados gastos termitas que no tienen razón de ser y que están lesionando también el crecimiento. Estamos en vivo a esta hora conversando con el economista Larry Yumi Banda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. El tema, las perspectivas económicas de cara a la segunda vuelta electoral. Son 2 meses hasta que se dé el proceso de segunda vuelta, el 13 de abril, ya es de conocimiento público que se viene nuevamente a salir a las urnas. ¿Qué va a pasar en la parte económica en estos 2 meses? Por ejemplo, un país quiere concretar una comercialización con Ecuador, o quizás empresarios de Estados Unidos o de pronto de Europa quieren concretar un negocio con Ecuador durante estos 2 meses. Existiría incertidumbre porque se cierra ese negocio o ese acuerdo comercial con un gobierno que podría quedarse o como no podría quedarse de cara a esta segunda vuelta. Porque si se concreta un negocio con este gobierno, con el gobierno de Daniel Noboa, pero, oh sorpresa, gana Luisa González, ese negocio se va a concretar al 100%, pero existiría una incertidumbre porque no sé qué va a ocurrir luego de la segunda vuelta. ¿Hay ese riesgo, hay esa incertidumbre en la parte comercial? Yo creo que eso ahí lo tendría que responder Luisa González, pero lo que yo le puedo indicar es que debe continuar la institucionalidad. Si, por ejemplo, el gobierno de Noboa avanza en la negociación con los Estados Unidos, creo que ese es lo que me acaba de decir. Correcto. Sí, ya no tenemos un acuerdo de primera fase, sino que ya entramos en las negociaciones.
Lo más sensato es que si llega a ganar Luisa González, continúe. Si la presidenta de México, sí, que es de izquierda, tiene la relación comercial con Estados Unidos. El presidente Lula, no se diga. Petro tiene un acuerdo comercial Colombia con los Estados Unidos. Creo que es lo sensato. Lo sensato para garantizar institucionalidad a largo plazo. Que lo que esté bien, si continúe. Yo creo que el acuerdo comercial con los Estados Unidos es necesario, es importante, y ojalá se llegue a concretar a lo largo del año. Pero con Canadá ya ha habido avanzado. Yo creo que el presidente tranquilamente en estos 2 meses puede firmar, ¿sí? Junto con los representantes del gobierno canadiense, y ponerlo en vigencia. Ojalá lo pueda poner en vigencia en estos 2 meses. Lo mismo puede poner en vigencia en estos 2 meses el acuerdo comercial, por ejemplo, con Corea del Sur. Y adicionalmente, tengo entendido de que hay acciones que el gobierno lo puede hacer y que no lo ha hecho, no sé, por presiones a lo mejor de corte empresarial, o por ejemplo poner ya en discusión la reducción de las tasas de interés. Yo creo que eso es importantísimo, y ver la manera, y eso ya dependerá del gobierno, ¿sí? Si puede automáticamente bajar un punto, aunque sea el IVA en estos 2 meses, del 15 al 14%, para darle cierto alivio fiscal a las familias y a las empresas. O sea, existiría esa posibilidad, ¿no? Incluso le serviría a Daniel Noboa bajar 1 punto o 2 puntos para su campaña electoral. Sí, lo importante es que haga los cambios, pero es necesario una oxigenación en el frente económico. Pero si el frente económico no es cambiado, es bien difícil que puedan hacer lo que le acabo de mencionar, salvo los acuerdos comerciales, que eso ya es una política institucionalizada. Pero vamos a ver, ya es una cuestión que le corresponde al gobierno. La candidata Luisa González, en su plan de gobierno, apunta mucho a devolverle el rol del Estado, pero es importante garantizar los recursos para que el rol del Estado sea efectivo. Sí, entonces vamos a ver qué es lo que decide la gente. Lo que sí les puedo decir es que la gente cada vez está más pobre, hay una desigualdad enorme, se ha disparado en los últimos años, hay migración, hay inseguridad, se aproximan los apagones, o sea, el tema es complejo para el 2025. Economista, tengo una inquietud de un amigo oyente. Dice, ¿empresas o empresarios tendrán seguridad al 100% para invertir en un tiempo nada seguro, hablando de 2 meses de campaña? No le escuché la última parte. Me dijo que era una empresa que quiere invertir. Tengo una inquietud de un amigo oyente que nos está escribiendo. Dice, consúltele al economista si las empresas o los empresarios tendrán seguridad al 100% para invertir en un tiempo nada seguro durante 2 meses de campaña. O sea, lo ideal es que continúe la inversión. Por eso es que los candidatos deben garantizarnos a nosotros la institucionalidad, la seguridad jurídica. Pero he escuchado al ministro de Gobierno, José Lagasca, y también al equipo económico y también político de Luisa González, que están abogando por una constituyente. Correcto. Entonces, eso va a hacer cambiar las reglas del juego. Y el efecto inmediato va a hacer que las inversiones se van a quedar semi-paralizadas. Por eso es importante que en ese debate electoral se ponga sobre la mesa eso, el respeto a la institucionalidad, porque nosotros necesitamos inversión. Los microempresarios necesitamos que sigan invirtiendo, los pequeños, los medianos, los grandes. La inversión extranjera directa tiene que venir. Acaban de sacar un reporte muy bajo para el 2024, menos de $400 millones, más bajo desde que estamos dolarizados aproximadamente. Entonces, eso es lo que nos deben de garantizar. Está bien el calor político, está bien el tema de las disputas ideológicas, pero lo primero es garantizar lo que existe. Y lo que existe es que el sector privado es el que genera empleo. 9 de cada 10 lo genera el sector privado, y eso debe mantenerse. Economista, el crédito bancario, hablando del crédito bancario, ¿en estos 2 meses se mantiene o existiría una variación? Bueno, de lo que nosotros hemos revisado, ha habido una desaceleración del crédito, y una de las cuestiones que han dicho los banqueros es que no tienen liquidez para seguir colocando, por ejemplo, los créditos. Ahí lo que nosotros hemos planteado, y también para que se reactive el crédito, son 2 medidas. Una, la reducción del encaje legal, que es un porcentaje que normalmente retiene el Banco Central a la totalidad de depósitos del sistema financiero que está guardado en el Banco Central, que son más o menos como 4.000, 5.000 millones. Bajar el encaje significa que esa parte de liquidez que está en el central vaya otra vez a los bancos, pero renglón seguido de bajar las tasas de interés para que exista la demanda de crédito. Entonces, es la única manera de que se pueda dinamizar el crédito
no solamente para el sector productivo, sino también para el sector consumo, que se ha venido desacelerando, y eso se debe a que el sistema financiero está comenzando a carecer de liquidez. O sea, ahí se podría decir que estamos en una etapa grave en el sector bancario. Sí, hay plata, pero la plata de los depositantes está en el Banco Central a través de la figura de la Reserva Bancaria. Hay como 5.000 millones. 1.000 millones se tiene que entregar a la banca a través de la reducción del encaje, y con eso generamos liquidez para que siga funcionando el sistema financiero sin problema. El tema de las operaciones al mercado de valores, ¿cómo se verá durante este proceso electoral? El mercado de valores ecuatoriano es muy incipiente. Apenas tenemos operaciones de renta fija, si no tenemos operaciones de renta variable, que es lo deseable, las acciones, porque no hay un sector productivo con un nivel de producción a nivel internacional. O sea, nuestra producción es muy pequeña, muy concentrada en el mercado interno, y por lo tanto, por eso que nuestro mercado de valores es muy incipiente. Ya cuando exista la internacionalización masiva de nuestras empresas, que eso también debería ser parte de la política de Estado, pero por eso se han firmado acuerdos comerciales, cuando ya nuestras empresas comienzan a exportar y comienzan a generar crecimiento tanto en activos como patrimonio, van a llamar la atención y podrán hacer emisiones en el mercado financiero, en el mercado de valores, perdón, no solamente en el mercado ecuatoriano, sino también en el mercado de valores a nivel global, pero eso ya depende mucho de un trabajo fuerte del sector productivo. Economista, ¿qué le gustaría a usted, como experto económico, escuchar en este debate? Daniel Noboa, Luisa González, para de pronto poder saber y conocer qué se espera en un nuevo gobierno. Mire, yo respeto mucho las opiniones de las personas que necesitan seguridad, ¿sí? Ok, que necesitan muchas cosas. Pero para mí la clave, la piedra angular que mueve toda la seguridad, la migración, es la parte económica. Ahí es donde debemos profundizar el estudio. ¿Cómo va a reactivar la economía? ¿Cómo va a manejar la seguridad social? ¿Cómo va a manejar el presupuesto? ¿Cómo va a manejar las inversiones públicas? ¿Cómo va a generar la seguridad jurídica para mantener las inversiones y aumentar las inversiones tanto nacionales como extranjeras? O sea, esa es la parte nueva, porque con mayor actividad económica habrá mayor recaudación tributaria, habrá mayor presupuesto para el combate a la delincuencia. Con mayor actividad económica hay gente que podrá de alguna otra forma salir de las garras del narcotráfico y tratar de emprumar su vida a través de un empleo digno. Entonces, para nosotros es la piedra angular, y ojalá que ese debate se profundice en lo económico. Sí, yo creo que por ahí va, y lo demás obviamente es importante, pero va correlacionado con la situación económica. Y lo que se ofrezca que sea una realidad, si es que se puede cumplir o no se puede cumplir, porque en el anterior debate se prometía subir incluso hasta el sueldo a $600, un candidato lo dijo, cuando en la realidad los empresarios, con la crisis económica por la crisis energética, lo veían un poco incierto subir un sueldo a $600, como lo decían en su momento. Claro, el incremento de sueldo para este año se basó en la productividad y la inflación. Ojalá mejore la productividad, ¿sí? Hay varios factores que inciden en una mejora de la productividad. Entre eso está la capacitación, la investigación, entre eso está la reinversión, los incentivos tributarios, pero ya eso depende de la política pública, ¿sí? Pero a medida que la economía crece, y eso también es importante indicarlo a la ciudadanía, deben mejorar los salarios. Si nosotros somos un país que produce calidad, nosotros somos un país que exporta calidad, y por lo general los países que producen y exportan calidad tienen muy buenas remuneraciones. Economista, gracias por estar con nosotros acá en la WQ Radio, WQ Noticias. Gracias por compartir, obviamente, lo que usted es experto en la parte económica. Estuvimos con el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, hablando un poco sobre las perspectivas para este tiempo que se viene, una campaña de 2 meses de cara a la segunda vuelta en nuestro país. ¿Qué espera usted como experto económico para este nuevo gobierno? Gracias. Un abrazo. Esperemos que la situación económica mejore. Eso es lo deseable. Tenemos que superar ese techo del menos 1%, ojalá sea más, y que de aquí en adelante podamos crecer el mínimo 3% para ir resolviendo el problema de migración, pobreza y desigualdad. Ok, gracias economista, gracias por estar con nosotros acá en la WQ Noticias. Que tenga buenos días. Son 7 de la mañana con 56.